Hola. Bienvenidos a Mates de Papel. En esta ocasión vamos a ver el análisis de la función racional. A continuación les voy a explicar el orden de los datos y características de cada uno de ellos para poder analizar de manera simple cualquier función racional. El primer dato a obtener será el dominio. Para obtener el dominio habrá que igualar el denominador a cero y despejar. Lo que se obtiene son las asíntotas verticales. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales menos esas asíntotas. Si al igualar a cero y despejar nos quedan números imaginarios, significa que la gráfica no tocará en ningún momento el eje X. Pudiera estar o por arriba o por debajo del eje, o tanto arriba como por debajo del eje X. El dominio serán los números reales. Recordemos que los números reales se pueden escribir desde el intervalo abierto de negativo infinito hasta positivo infinito o representarse con el símbolo del conjunto de los números reales. Como dato número 2 obtendremos la paridad. Para saber si la función es par, habrá que evaluar negativo x en la función original y comparar el resultado de la función original evaluada en negativo x con la función original. Si la función evaluada en negativo x es igual a la función original, la función es par. Como tip, si las incógnitas están elevadas a exponentes pares, la función será par. Con una incógnita que no sea par, la función no será par. Así de sencillo. Ojo, que la función no sea par no significa que la función será impar en automático. Habrá que hacer la evaluación para saber si la función es impar. Para saber si la función es impar, habrá que evaluar negativo x en la función original y comparar el resultado de negativo x evaluado en la función original con el negativo de la función original. Si la función original evaluada en negativo x es igual al negativo de la función original, la función es impar. Para saber si la función es asimétrica, no debió ser par ni tampoco impar. Como dato número 3 obtendremos la simetría. Recordemos que la simetría depende de la paridad. Si la función fue par, tendrá simetría con respecto al eje Y. Si la función fue impar, tendrá simetría con respecto al origen. Si la función fue asimétrica, no tiene simetría. Como punto número 4, obtendremos las intersecciones. La intersección en X, recordemos que es igualar Y a 0. Para hacer esto de una manera más sencilla, solamente iguala el numerador a 0 y despeja. En la intersección en Y, X vale 0. Entonces, solo tapa todo lo que tenga X y lo que sobra con todo y su signo es la intersección en Y. Como punto número 5 tenemos a las asíntotas. Pueden ser de tres tipos. Asíntota horizontal. Sabemos que hay asíntota horizontal a simple vista si el grado del numerador es de menor grado o de igual grado que el grado del numerador. Si es así, podemos obtener una asíntota horizontal de la siguiente forma. Y es igual al límite cuando x tiene infinito de la función y nos dará un resultado. Nuestra asíntota en este caso sería y igual a l. Como tip, si tomamos en cuenta la teoría de los límites, cuando tienden a infinito podríamos omitir el límite proponiendo uno de los siguientes dos resultados. Primer resultado, si el grado es el mismo, solo nos concentramos en los términos que tienen el mismo grado mayor. Lo simplificamos y esa será la asíntota horizontal. Segundo resultado, si el grado es menor, la asíntota se encontrará siempre en y igual a 0 solo si el denominador se indefine. Recordemos, se indefine si tiene puras incógnitas en el denominador. De no ser así, no se tomará en cuenta. Para la asíntota vertical, se obtiene al igualar el denominador a 0 y despejar. Las raíces, si son reales, serán las asíntotas verticales. Se propone como x igual a, donde a es el valor de la asíntota. Para las asíntotas oblicuas, sabemos que hay asíntota oblicua a simple vista si el grado del numerador es solo un grado mayor al grado del denominador. Si es así, podemos obtener la asíntota de dos formas, mediante límites, que sería evaluar
el límite cuando x tiene infinito de la función dividida entre una incógnita x y el límite cuando x tiene infinito de la función que vamos a evaluar menos m, que m es el valor de este límite por una incógnita. Al obtener el valor de m y de b, nosotros lo que vamos a formar será una función lineal de esta estructura. Hay algo muy importante. Si no existe m, entonces no hay asíntota oblicua. La que no existirá en algunas ocasiones será b. La segunda forma de obtener una asíntota oblicua es haciendo una división algebraica, recordando que lo máximo que obtendremos será una función lineal, así que no es necesario resolver toda la división. Como punto número 6 tendríamos a los puntos críticos. Para ello habrá que obtener la primera derivada de la función. Después igualaremos el numerador de la primera derivada a 0 y resolveremos la ecuación. Las raíces son las coordenadas en x de los puntos críticos. Para las coordenadas y de los puntos hay que evaluar cada raíz en la función original y así obtendremos el par ordenado. El punto número 7 vendría dado por los máximos y mínimos. Para ello habrá que obtener la segunda derivada de la función. Después evaluar la coordenada crítica en la segunda derivada tomando en cuenta las siguientes condiciones. Si la segunda derivada evaluada en la coordenada crítica es positiva, el punto es un mínimo. Si la segunda derivada evaluada en la coordenada crítica da 0, el punto es un punto de inflexión. Si la segunda derivada evaluada en la coordenada crítica es negativa, el punto es un máximo. Como punto número 8 tendríamos la gráfica de la función. Tenemos que proponer en la gráfica las intersecciones, los puntos críticos, las asíntotas y tener en cuenta que si la función no nos dice cómo graficar, usaremos límites laterales para proponer la estructura de la función tomando en cuenta esto. Para ver el movimiento a la izquierda del punto de referencia, restar 0 unidades, siempre. Para ver el movimiento a la derecha del punto de referencia, hay que sumar 0.1 unidades, siempre, al punto de referencia. No se nos olvide que aparte de esto, habrá que tener sentido común para poder hacer algunas gráficas aún más simples. Punto número 9, el rango. El rango lo podemos obtener fácilmente al visualizar la gráfica. Debemos observarla desde abajo hacia arriba en el eje Y. Para el punto número 10, que son los intervalos de monotonía, para obtenerlos hay que observar la gráfica y proponer los intervalos en el eje X con las coordenadas de los puntos críticos y asíntotas. Como punto número 11 tendríamos los puntos de inflexión. Para obtenerlos habrá que igualar el numerador de la segunda derivada a 0 y despejar para obtener las coordenadas de inflexión. Para obtener el punto hay que evaluar cada coordenada de inflexión en la función original para obtener la coordenada en y y el par ordenado después. Para terminar, la curvatura o la concavidad sería el punto número 12. Para obtenerla hay que observar la gráfica de la función y si hay puntos de inflexión, hacer las curvaturas respecto a esos puntos. Una vez entendidos estos aspectos, lo que nos queda es resolver un ejercicio. Propongamos uno. En total propondremos 3 funciones para ver cómo se obtienen los 3 tipos de asíntotas. Vamos a comenzar resolviendo esta función racional. Esta función nos dice que tenemos el negativo de x sobre x cuadrada menos 1. Lo primero que vamos a obtener es el dominio. Recordemos que el dominio es igualar el denominador a 0 y despejar. Si yo despejo, me va a quedar más menos la raíz de 1. Eso quiere decir que me va a dar dos resultados donde el negativo 1 será el primero y el 1 será el segundo. Recuerden que lo puede invertir y da lo mismo. Para proponer el dominio existen dos posibilidades para este tipo de ejercicios. La primera posibilidad es abarcarlo por intervalos desde negativo infinito hasta la primera asíntota, que es negativo 1. Como es una asíntota, se maneja en paréntesis y se maneja una unión desde esa misma asíntota
porque es el único número que no vamos a poder graficar, hasta la siguiente asíntota, que sería el otro número que no podríamos graficar, en unión con ella misma, por la misma razón, hasta infinito. Esa es una forma. La segunda forma es un poco más simplificada, que el dominio de la función sean todos los números reales menos el conjunto, y para decir conjunto se escribe una llave de elementos que son más menos 1. Lo puedo escribir de esta forma o también poner negativo 1, 1 o al revés, 1, negativo 1. Eso no interesa, ya que al decir elementos, con nombrarlos a cada uno basta. Como siguiente dato obtendré la paridad. Recordemos que para saber si una función es par, basta con solo ver el exponente par en sus incógnitas. Como vemos, x no tiene un exponente par. En automático, esta función queda descartada como función par. Debido a ello, entonces vamos a proponer si la función es impar. Para ello vamos a proponer el negativo de x evaluado en la función original. Con ello, todas las incógnitas de exponente impar cambiarán de signo. Tendríamos negativo x sobre x cuadrada menos 1. Este negativo lo voy a llevar al numerador para multiplicarlo, y menos por menos da más, con lo cual obtendría x sobre x cuadrada menos 1. Ahora voy a verificar si es idéntico al negativo de la función original. Esto será proponer un negativo que multiplique al negativo de x sobre x cuadrada menos 1. Como podemos ver, menos por menos da más. Entonces tendríamos x sobre x cuadrada menos 1. Con esto nos damos cuenta que efectivamente la función original evaluada en negativo x es igual al negativo de la función original. Por lo tanto, es una función impar. Como siguiente dato, voy a proponer la simetría. Recordemos que la simetría va de la mano con la paridad. Como fue una función impar, eso significa que tendrá simetría con respecto al origen. Como punto número 4, propondré las intersecciones. Recordemos que de intersecciones tenemos dos. La primera es la intersección en x, que significa que y es igual a 0. Recordemos que hay que proponer el numerador igualado a 0 para evaluar esta función. ¿Cuál es la razón? Es muy sencillo. Si y vale 0, esto sería 0. El negativo, como está en medio, yo puedo decidir si va para el numerador o para el denominador. Por obvias razones lo quiero en el denominador. ¿Por qué? Porque el denominador, como está dividiendo y pasará del otro lado multiplicando, 0 por el denominador dará 0. Por ello solamente iguale x a 0. Con lo cual obtengo mi primer punto, que es 0, 0, y lo llamaré a. Para la intersección en y, que significa que x es igual a 0, solamente tengo que evaluar aquí. Como tengo 0 sobre 1, ya que el negativo de aquí por el menos de aquí da más, eso da 0. Por lo tanto, tendría que y también vale 0 y mi punto B coincidiría con mi punto A en 0, 0. Eso no importa. En algunos análisis de las funciones, algunos puntos coincidirán. En algunos análisis de las funciones no coincidirán, ¿vale? No piensen que van mal. Como siguiente dato, propondremos las asíntotas. Recordemos que tenemos tres tipos de asíntotas. Asíntota horizontal, la cual se obtiene si el grado del numerador es igual al grado del denominador. Y como podemos ver, el grado del numerador es un grado menor que el grado del denominador. Por lo tanto, no tiene. Siguiente, asíntota vertical. Recordemos que la asíntota vertical es lo que obtuvimos en el dominio. Entonces tendríamos x igual a negativo 1 y x igual a 1. La asíntota oblicua
Recordemos que se obtiene a simple vista si el grado del numerador es solo un grado mayor que el grado del denominador. Como no lo es, tampoco tiene. Como siguiente dato, voy a obtener los puntos críticos. Número 6. Como primer dato, propondré la primera derivada. Para ello voy a escribir de nuevo la función original. Esto que tengo aquí lo puedo derivar de varias formas y esto depende de la habilidad que tenga. Por ejemplo, ¿lo puedo resolver por teorema de la división? Sí. ¿Lo puedo resolver por regla de la cadena? También. ¿Puedo resolver por división o por regla de la cadena la función así como está despreciando el negativo y el negativo multiplicándolo al final? También. ¿Puedo hacer lo mismo pero aplicando el negativo ya sea al numerador o al denominador? También. Sea cual sea la forma que elijas, deberás de llegar al mismo resultado. En mi caso, yo voy a proponer el negativo para el numerador y entonces propondré que u es igual a negativo x y v es igual a x cuadrada menos 1. Con esto, haciendo las derivadas, la derivada de u sería negativo 1 y la derivada de v sería 2x. Recordemos que la primera derivada en una división se da multiplicando v por u' y como u' es solo negativo 1, cambiaré en automático los signos de aquí. Tendría negativo x cuadrada más 1. Después será el negativo por fórmula, pero ese negativo por este negativo dará positivo. Por lo tanto, me dará más 2x al cuadrado. Todo eso entre x cuadrada menos 1 al cuadrado. Lo único que me hace falta es simplificar. Para simplificar, 2x cuadrada menos x cuadrada me va a dar x cuadrada más 1 y todo eso dividido entre x cuadrada menos 1 al cuadrado. Con ello ya tendría la primera derivada, que sería esta parte. Después de obtener la derivada, hay que igualar el numerador a 0 y despejarlo. X cuadrada más 1 igual a 0. Si nos preguntamos por qué lo igualamos, pasará lo mismo que hace rato. Esto dará 0 y el denominador, pasando a multiplicar a 0, dará 0. Por esa misma razón, x cuadrada más 1 igual a 0. Si lo despejamos, notaremos que será x más menos la raíz de negativo 1. Lo cual equivale a más menos y, debido a que es un número imaginario. Eso quiere decir que no hay coordenadas críticas en los números reales, por lo tanto no va a haber puntos críticos. Ahora obtengamos el punto número 7. Máximos o mínimos. Quizás pudiéramos decir que por no haber puntos críticos no hay necesidad de hacer máximos y mínimos, y es la verdad. Sin embargo, como tenemos que proponer los puntos de inflexión, habrá que hacer la segunda derivada. Aprovechemos este dato para hacer la segunda derivada. Entonces, voy a proponer como u al numerador de la derivada anterior, que es x cuadrada más 1, y como v al resultado del denominador, que en este caso es x cuadrada menos 1 al cuadrado. Como puedo notar, la derivada de u es una derivada de suma y resta y la derivada de v es una derivada de regla de la cadena. Entonces, u' sería 2x y v', yo lo que hago siempre para resolver regla de la cadena es derivar primero lo que tengo adentro, que en este caso sería 2x, y después multiplicarlo por el exponente. Entonces sería 4x, y eso por x cuadrada menos 1. Una vez que ya tenemos ese resultado, no voy a expandir el resultado, lo voy a dejar factorizado. Entonces, proponiendo la segunda derivada, me quedaría v por u', que sería 2x por x cuadrada menos 1 todo al cuadrado. Después sería menos u por v', que sería 4x por x cuadrada menos 1 por
x cuadrada más 1. Esto será dividido entre x cuadrada menos 1 al cuadrado elevado al cuadrado. Como tenemos un exponente elevado a otro exponente, se van a multiplicar. Por lo tanto, daría 4. La razón por la que no expandí esto es que este término y este término son idénticos. Y la pregunta aquí es, ¿cuántos números hay en el numerador? La respuesta es 2. Este número de aquí y este número de acá. ¿Cómo lo supe? Porque solamente el signo más y el signo menos separan a un número de otro. Todos los demás signos de operación los juntan. Y si se dan cuenta, aquí está multiplicando, o sea, todo esto está junto. Y lo único que los está separando es el negativo. Debido a eso puedo factorizar este x cuadrada menos 1. Y si lo factorizo, me queda como y' igual a x cuadrada menos 1. De hecho, si me doy cuenta, también puedo factorizar el 2x. Y lo voy a hacer, ¿por qué no? Nadie me lo impide. Por 2x, voy a poner otro paréntesis, por, y me quedaría x cuadrada menos 1. Le voy a quitar el paréntesis porque como ya está elevado a la unidad, pues ya no lo necesita. Y este paréntesis realmente es el que va a agrupar, no le pertenece a esto. Entonces tendría x cuadrada más 1. Y como aquí se fue el 2x, entonces simplemente me quedaría menos 2. Y ese 2 va a multiplicar al x cuadrada más 1. Pues esto se fue. Entonces de una vez aprovecho. 2 por x cuadrada, pues me va a dar 2x cuadrada. Y luego negativo 2 más 1 me va a dar menos 2. Listo. Eso tendría en el numerador. Y en el denominador tendría x cuadrada menos 1 a la cuarta. Entonces cancelo este factor con este factor. Debido a que como todo está multiplicando, sí se puede cancelar. Me quedaría y' igual a 2x que multiplica a... Como puedo ver aquí tengo negativo 2x cuadrada más x, me va a quedar negativo. Y ese negativo se puede factorizar porque realmente tenemos todo. Entonces factorizamos al negativo y tendríamos x más 3. El x estaría al cuadrado. Listo. Todo esto entre x cuadrada menos 1 a la cuarta. Es genial haber obtenido este resultado y es mucho más genial haber factorizado el numerador. ¿Por qué es bueno factorizar el numerador? Es muy sencillo, porque a la hora de igualarlo a 0 nos va a servir para obtener más rápido los puntos de inflexión. Por ahora, esta es la segunda derivada y hasta aquí me detengo, pues no va a haber evaluación. De ahí voy a pasarme al paso 8, que es la gráfica de la función. Para el punto número 8 he creado la gráfica con los datos que nos dieron. Como vemos, A y B valen 0. Quizás no se vea, pero aquí la parte de la izquierda está pintada de color rosa y la parte de la derecha de color azul, como para identificar que ambos puntos están ahí. Aunque sin embargo con uno que está ahí basta. Las asíntotas las he graficado con líneas punteadas. De hecho se grafican así. Si nos damos cuenta es lo único que nos dieron y sin embargo el dominio, como lo comentamos hace unos minutos atrás, nos dice que hay gráfica aquí, que hay gráfica aquí y que hay gráfica aquí. ¿Pero dónde está? ¿Qué hacer cuando no tenemos gráfica? O bueno, algo que graficar porque pues nada más tenemos un punto. Es muy sencillo. Para ello vamos a hacer uso del concepto de límites laterales. Para esto habrá que proponer, ya sea en asíntotas o en puntos críticos, la evaluación del punto, ya sea por la izquierda o por la derecha, para saber hacia dónde tiende. Es importante recalcar que el único punto que está tocando al eje X es este. Por lo tanto, en estos dos lados o la gráfica va o por arriba o por debajo del eje X, pero no lo va a tocar. Lo mismo va a pasar con esta gráfica. Entonces, para poder identificar cómo va a ser el recorrido de esa gráfica es bastante sencillo. Lo que hay que hacer, en este caso, me voy a concentrar en la asíntota de negativo 1. Y a negativo 1
le voy a restar 0.1 unidades, con lo cual me va a dar negativo 1.1. Ese negativo 0.1 me va a decir cómo se va a comportar la función del lado izquierdo. Para ello voy a proponer ese negativo 1.1 en la función original. Teniendo ese negativo 1.1 en la función original y evaluándola, más o menos haría lo siguiente. Como tengo negativo 1.1 en el numerador, técnicamente con este negativo se volvería positivo. Lo que nos interesa aquí en este tipo de evaluaciones son los signos, nada más. Si el signo es positivo, quiere decir que la gráfica va hacia arriba. Si el signo es negativo, quiere decir que la gráfica va hacia abajo. Es muy importante. Entonces, ahorita, en la parte del numerador, me acaba de salir positivo. Si yo pongo 1.1 negativo y lo elevo al cuadrado, por obvias razones va a ser mucho mayor que 1. Entonces es positivo arriba y positivo abajo. Eso va a ser positivo. Como fue positivo, eso me indica que la función que va a estar escrita del lado izquierdo lleva esta forma. Empezará muy cercana al eje X. ¿Y cómo lo sé? Es muy sencillo. Empieza muy cercana porque nunca lo va a tocar. Se va a acercar, pero jamás tocará el eje X. Y con la parte del positivo, entiendo que va hacia arriba, hacia el infinito positivo. Por lo tanto, la propongo de este lado. Si hubiera sido negativo, hubiera sido por debajo del eje X hacia el infinito negativo. Ahora voy a proponer lo mismo para evaluar en este pedacito que tengo aquí. Solo este pedacito. Para este pedacito puedo usar dos puntos. El negativo 1 evaluado a la derecha en 0.1. O puedo usar el 0 evaluado a la izquierda restándole 0.1. Con cualquiera de esas dos evaluaciones que yo haga en la función original, me saldrá el dato correcto para poder predecir si la función va hacia arriba o va hacia abajo. Entonces, yo voy a proponer lo siguiente. Voy a hacer la evaluación con los dos para que se vea que es verdad lo que estoy comentando. Primero, voy a proponer el negativo 1 más 0.1. Parece muy obvio, pero créanme, es importante que lo realicemos así, a pesar de que pues es calculadorcita y eso sí, no importa. Entonces tendré negativo 0.9. Ese negativo 0.9 lo voy a proponer en la función original. Y entonces voy a preguntarme algo. Tengo negativo 0.9. Con este negativo se volverá positivo. Entonces tenemos un positivo arriba. En cambio abajo tengo 0.9 al cuadrado. Hay algo muy interesante. 0.9 al cuadrado va a ser menor que negativo 1. Entonces tengo un positivo arriba y un negativo abajo. Más entre menos da menos. Eso nos indica que a partir de este punto, la línea de la función va a bajar. Así de sencillo. Si yo quiero averiguar este mismo dato, pero con el 0, tendría 0 menos 0.1 y entonces tendría negativo 0.1. El negativo 0.1 con este negativo se volverá positivo. Y el negativo 0.1 al cuadrado menos 1 será negativo. Más entre menos da menos. Como podemos ver, también hubiera cumplido para este dato la misma función. Para el dato de aquí va a ser exactamente lo mismo. Puedo proponer con el 0 o con el 1. Si lo propongo con el 0, como está a la derecha, entonces voy a tener que sumar 0.1 unidades. Si lo propongo con el 1, como estaría a la izquierda, tendría que restar 0.1 unidades. Si al 0 le sumo 0.1 unidades, me va a dar 0.1. Entonces con ese 0.1 tendría 0.1 por este negativo daría negativo, ya. Y el 0.1 es mucho más pequeño que el negativo 1, por lo tanto también va a dar un número negativo. Menos entre menos da más. Eso quiere decir que la función continuaba subiendo. Listo. Por último vamos a predecir cómo se movía por este lado. Para predecir cómo se movía por este lado hay que evaluar el 1 y como esta parte está a la derecha habrá que sumarle 0.1 unidades.
Entonces tendríamos 1.1. 1.1 por este negativo dará negativo 1.1. Este x cuadrada con el 1.1 nos dará un número mayor que negativo 1. Entonces sería negativo arriba y positivo abajo. Menos entre más da menos. Eso quiere decir que la función hacía su recorrido hacia la asíntota de esta forma. Va hacia negativo infinito. Y listo, hemos graficado esa función. Ahora vamos a ver si coincide. Vamos para ello a hablarle a Carmelita. Carmelita, ¿dónde estás? Teniendo a Carmelita, entonces voy a proponer tabular la función original, que va a ser control el negativo de x sobre x cuadrada menos 1. Como podemos ver, voy a acercar la pantalla. Miren esta gráfica, de aquí hacia allá, de abajo hacia allá y de aquí para allá. Si nos acercamos es la misma. Súper genial. Eso quiere decir que está correcto. Otra vez. Como siguiente dato voy a proponer el rango. El rango es muy sencillo obtenerlo a partir de visualizar la función. Para visualizar la función necesitamos ver de abajo hacia arriba en el eje Y. Notamos que tenemos tres pedazos de una función. Este y este. ¿A cuál le vamos a hacer caso? Al que abarque más de todos. En este caso, este y este ya han sido abarcados por esta parte de en medio, pues ocupa los lugares que estos también ocupan. Entonces, a la que le voy a hacer caso es a esta parte de la función. Como esta parte de la función es continua desde negativo infinito hasta positivo infinito, yo puedo decir que el rango va desde negativo infinito hasta positivo infinito. Entonces, escribiría una de las dos formas de proponer el rango. La más sencilla, cuando es el infinito, pues es escribir los números reales. Listo. Número 10. Intervalos de monotonía. Para obtener los intervalos de monotonía es igual bastante sencillo. Lo único que hay que hacer es checar la gráfica. Recordemos que hay de dos formas para saber que una función es creciente o decreciente. A mí me gusta la simplicidad. En este caso, yo noto, recuerden, hay que proponer la mano o el dedo o lo que quieran en la parte de la izquierda donde comienza la función. Aquí comienza. Entonces, solamente hay que seguir el recorrido de la función. ¡Uy! Como vimos, creció. Eso quiere decir que en el intervalo desde negativo infinito hasta negativo 1, que es la asíntota, la función es creciente. Desde negativo infinito hasta negativo 1, creciente. Después, desde negativo 1, empiezo a notar que va a pasar 0 y va a continuar hasta 1. Entonces yo voy a proponer que desde negativo 1 a 1 también la función es creciente. Lo que sigue es desde 1 hasta, y como puedo ver desde el 1, me posiciono en la gráfica y miren, volvió a crecer. Entonces, desde 1 hasta el infinito, recuerden en el eje X es creciente. Listo. Punto número 11. Puntos de inflexión. Para los puntos de inflexión habrá que igualar la segunda derivada a 0. Recuerden que solamente se iguala el numerador. El numerador era negativo 2x por x cuadrada más 3. Y aquí viene lo que les comenté hace rato. Esto es la facilidad. Por el teorema del factor, yo sé que este negativo 2 va a pasar dividiendo. ¿Y por qué solo paso el negativo 2 a dividir? Sencillo, porque es un número. La incógnita no la paso por el simple hecho de que es una incógnita. Entonces me quedaría x que multiplica a x cuadrada
más 3 igual a 0. De hecho, en vez de poner esto, pude haber escrito x igual a 0 y x cuadrada más 3 igual a 0. Por el teorema del factor habrá que ver en dónde dieron 0 estos dos factores. Como podemos ver, este factor ya está despejado, pero este no. Y si lo despejo, me va a quedar x cuadrada, me va a quedar x igual a más menos la raíz de negativo 3. Como vemos, es una raíz imaginaria, entonces estas raíces no van a pertenecer a la gráfica. El punto es x0 y yo ya sé que los puntos A y B son 0,0. Entonces el punto de inflexión es 0,0. Punto de inflexión 0,0. Listo, ya tenemos al punto de inflexión. Por último, vamos con la curvatura o concavidad. Número 12, curvatura o concavidad. Para proponer esto, lo único que hay que hacer es volver a ver la gráfica de la función. Hay algo muy interesante que no mencioné en la función lineal. Si queremos ser más específicos, nosotros también podemos decir que en vez de que tenga concavidad, que tenga semiconcavidad. Y es también correcto. Entonces en este ejercicio voy a usar la semiconcavidad. ¿Qué va a pasar? Como veo, esta figura tiene forma de U. ¿Eso qué quiere decir? Que es convexa. Pero como no es convexa a su totalidad, le voy a proponer semiconvexa. ¿Y de dónde a dónde? En el eje X, desde negativo infinito hasta negativo 1. Entonces propondré que desde negativo infinito hasta negativo 1 es semiconvexa. Si sigo viendo la gráfica, noto que de aquí hasta el 0 tiene forma de N. Entonces eso indica que es semicóncava. ¿De dónde a dónde? Desde negativo 1 hasta 0. Desde negativo 1 hasta 0, semicóncava. Después, de 0 hasta 1, que sería la siguiente asíntota, podemos notar que tiene forma nuevamente de U. Eso quiere decir que es semiconvexa. Y desde 1 hasta infinito, lo que vuelvo a notar es que tiene forma como de N, semi-N. Entonces va a ser semicóncava. Y listo, se ha acabado el ejercicio. Espero les haya agradado y les sirva de mucha ayuda. Hasta luego.